En nuestro estudio anterior de la serie que estamos considerando, hemos aprendido acerca de la espiritualidad. Ya saben que la espiritualidad para la gente que no es cristiana bíblica significa otra cosa y yo expliqué todo un mensaje acerca de eso. ¿Se acuerdan que hasta les puse algunos ejemplos en video de lo que la gente piensa por la espiritualidad? Pero para nosotros que estamos basándonos en la palabra de Dios, la espiritualidad no es otra cosa que, en primer lugar, convertirnos a nuestro Señor Jesucristo en sus discípulos, de modo que recibimos su Espíritu Santo en nuestro interior. Y número 2, dejamos que su Espíritu Santo nos controle, que en palabras prácticas significa queremos vivir bíblicamente. Queremos saber lo que Dios dice en su libro y ponerlo en práctica, intentar vivir bajo esos estándares por imposibles que a veces pudieran parecernos humanamente hablando. Eso es ser espiritual en términos prácticos. Pero no solamente eso, sino que el apóstol Pablo empieza a dar algunas instrucciones después de haber hablado de la espiritualidad. Y estas instrucciones nos ayudan a nosotros a ver en la práctica cómo se traduce también la espiritualidad. En el capítulo 6 vimos, por ejemplo, la espiritualidad se traduce en forma visible cuando nosotros nos preocupamos por aquellos que están lidiando con el pecado para ayudarles a restaurar su relación con Dios. Luego también vimos en el estudio anterior que la espiritualidad se demuestra cuando nosotros nos autoexaminamos a nosotros mismos. De esto hablé la semana pasada. Cuando nosotros comparamos nuestras vidas no con las de otros, sino con los estándares de Dios. Esas son formas prácticas en que se ve cuando una persona es dominada por Dios, el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver otra forma muy práctica de la espiritualidad y por eso yo titulé este mensaje Espiritualidad en generosidad. Porque Gálatas 6:6 Pablo dice, al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Entonces, ¿cómo practicar la espiritualidad con base en este versículo? Por medio de la generosidad. Pero no es una generosidad a ciegas, es una generosidad muy bien intencional, muy bien pensada. Y vamos a hacer varias observaciones con base en este versículo. Hay 4 verdades que yo desprendo del análisis de las frases de este versículo para aprender cómo se ve la generosidad espiritual en la vida cotidiana de un cristiano. Muy bien, las 4 verdades que vamos a analizar en los siguientes minutos son el significado de esta orden en primer lugar, luego vamos a ver la frecuencia de esta orden, número 3, los responsables de cumplir esta orden y número 4, la manera en que deben cumplir esta orden. Y voy a tratar de demostrar con el texto cada uno de estos puntos. Empezamos aquí entendiendo el significado de la orden que Pablo da. Ok, tú eres dominado por el Espíritu de Dios, tú eres dominado por Dios. Entonces, número 1, aquí hay una orden. Está en imperativo, decimos gramaticalmente hablando. En el versículo 6 dice, al que se le enseña la palabra, que comparta. Esa palabra, gramaticalmente hablando, es una orden. La palabra compartir en la Biblia de las Américas o la palabra participar en la Biblia Reina Valera. Esa palabra en el idioma original significa, en muchos contextos del Nuevo Testamento, realizar una acción de contribución o ayuda financiera o material. Es ayudar financiera o materialmente a una persona. Y les voy a dar algunos ejemplos, cómo en diferentes partes del Nuevo Testamento, este verbo griego que es el verbo koinoneo, de donde viene la palabra koinonía, que también se traduce a veces comunión o fraternidad o amistad. Este verbo se usa para referirse a dar contribuciones materiales o económicas. Por ejemplo, en Romanos 12:13, no lo busquen, lo leo para ustedes, solo lo menciono por aquellos que tomen nota. En Romanos 12:13, Pablo escribe, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En aquel contexto él está hablando también precisamente del amor cristiano. Y dice que el amor cristiano se traduce contribuyendo, y la palabra contribuyendo ahí es el mismo verbo que les acabo de decir. Contribuyendo para las necesidades de los santos. Obviamente, ¿qué quiere decir con contribuyendo? Pues dándole algo, ¿verdad? Dándole algo material. No nada más, voy a orar por ti, ¿verdad?
sino ayudarle en su necesidad. En Romanos 15:27 hay otro ejemplo, dice, sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado, este es el verbo que les estoy describiendo, de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. ¿Se dan cuenta cómo usa este término asociado con la generosidad material? En 1 Timoteo 6:18 también dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Aquí la palabra compartir, ese es el mismo verbo. ¿Compartir qué? No solo es compartir tiempo, está hablándole a los ricos, a los cristianos que son ricos. Levanten la mano a los cristianos ricos que vinieron hoy. Ya sabía. Estoy hablando ricos de dinero, porque los cristianos todo espiritualizan, ¿verdad? Oh, yo soy rico en el Señor, pero no trae ni para echarle un galón de gas al carro ahí, Luis Floriano, ¿no? No, ¿cuántos son ricos? ¿Cuántos tienen, no sé, 2 milloncitos ahí en la cuenta de banco para empezar, ¿no? ¿Verdad? Aquí vino nada más uno. Ok, pues era rico hasta hoy, porque después de que se vaya ahí todos van a encargarse de hacer socialismo aquí, ¿verdad? Comunismo, ¿no es cierto? Entonces, Pablo le está hablando a los ricos cristianos que cuando vean a alguien que padece una gran necesidad, que no endurezcan su corazón, que le ayuden, ¿verdad? Entonces, pero la palabra que él usa es compartir, koinoneo, participar. Entonces, la orden, regresando a Gálatas 6:6, es compartir, es decir, cooperar o dar una donación material o financiera. Primero, entendemos eso. Número 2, el verbo que usa Pablo en Gálatas 6:6 está en un formato gramatical que comunica la idea de contribuir de manera repetitiva o regular. Él no está pensando nada más en una contribución única. Él está pensando en un contribuir de manera regular o repetitiva. Es decir, la orden está en un formato que es un imperativo presente. En griego hay 2 tipos de imperativos gramaticalmente hablando, para aquellos que son curiosos de la gramática. Los imperativos presentes son órdenes que se repiten y los imperativos aoristos son órdenes únicas que se cumplen una sola vez. Este es un imperativo presente en el idioma griego y eso significa, Pablo les está diciendo, den de manera regular, den más de una vez. Eso es lo que los cristianos normalmente llamamos en nuestras reuniones dar ofrendas. ¿Entienden? Si alguna vez te preguntaste, ¿de dónde sacan los cristianos eso de estar pidiéndole dinero a la gente? Pues la Biblia no dice que le pidamos dinero a la gente. La Biblia dice que nosotros demos sin que nos pidan. Eso es lo que dice la Biblia. Y por eso damos ofrendas. Si ustedes prestan atención en nuestras reuniones, nosotros no le pedimos dinero a la gente. Solo les decimos dónde pueden dar sus contribuciones si ellos quieren. Pero no les estamos pidiendo nada. Cada quien da como propone en su corazón lo que quiere dar. Simplemente muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cuánto sugieres Dios que dé yo? Y tratamos de responder a lo que Él nos enseña. Pero aquí no hay un supervisor pasando lista. A ver, ¿cuánto diste tú? No, ¿qué pasó? No te pusiste completa. A ver, no hay. Todos damos completo, porque todos damos lo que cada quien propone en su corazón. Nadie nos fuerza. Así que lo que damos es completo, porque lo dimos voluntariamente. Pero esta orden entonces es una acción cotidiana. Ahora, acuérdense, estas palabras son dirigidas a cristianos. No está bien pedirle dinero a los que no son cristianos. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque ellos darían para una causa en la que no creen. Y esto aprovecho entre paréntesis para hacer una crítica. A mí me parece de muy mal gusto y de mal testimonio que los que dicen ser cristianos o los que decimos ser cristianos usemos los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión o la internet para pedir dinero indiscriminadamente. Para pedirle dinero a todo el mundo. Eso no es bíblico. Si quisiéramos invitar a la gente a ser generosa, deberíamos dirigir esa atención a los cristianos. ¿Entienden? Porque muchas de las personas, ¿por qué ponemos nosotros a veces en los medios
los mensajes o los servicios para que los vean las personas que no son cristianas y luego les pedimos dinero? Eso es un mal testimonio. Las personas tendrían derecho de pensar que hacemos esto, ¿por qué? Por negocio, ¿verdad? Pero no lo hacemos por negocio. Nos gastamos lo nuestro para servirle al mundo. Eso debería de ser el espíritu. Por eso damos antes que nos pidan los cristianos. Así debería de ser. Bueno, y digamos, si usted también pone sus videos en el YouTube, pastor, sí, pero yo no pido dinero, ¿verdad? Y si yo alguna vez dijera que hay una oportunidad, y sí lo he hecho, yo sí he pedido dinero, aunque no lo hago cada semana, pero cuando he pedido dinero, no he pedido dinero para mí. He pedido dinero para ciertas causas. He pedido dinero para los misioneros, para que les ayudemos a lograr un objetivo o para una causa común. Y normalmente dirijo mis palabras a los cristianos, no a los no cristianos. ¿Entienden eso? Porque creemos que eso es lo que la palabra nos enseña. Así que, un ejemplo más de cómo Pablo sí se animaba a animar a los cristianos a dar con continuidad está en Filipenses 4:15. Escuchen cómo lo dijo ahí. Filipenses 4:15 dijo: ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió, esta es la palabra de la que estamos hablando, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Entonces, ¿qué esperaba Pablo que los cristianos contribuyeran una sola vez o de manera repetitiva? ¿Observaron eso? Ahí tenemos el ejemplo de una iglesia que le mandaba ofrendas a Pablo de manera regular, Uno quiere que el evangelio corra por el mundo, pero ¿cómo van a hacer los misioneros para lograr ese objetivo si necesitan dinero? ¿Verdad? Pues de las colectas y de las ofrendas que damos los cristianos. Para eso damos también, para que el evangelio corra por el mundo. Entonces, número 1, la orden a contribuir materialmente. Número 2, la frecuencia de manera cotidiana. Llega a ser parte de nuestra vida cristiana y es voluntariamente. Número 3, ¿para quién es la orden? ¿Quiénes son los que deben participar de esta orden? El pasaje es muy claro y este punto es el que me va a ocupar más tiempo de toda la enseñanza. Volviendo a Gálatas 6:6, observen, dice: al que se le enseña la palabra. Entonces aquí hay dos tipos de personas que se mencionan en el versículo. Las dos están enlazadas entre sí por la enseñanza. Primero hay unas que llama él la que, en el versículo se dice, al que se le enseña, al principio del versículo, y al final del versículo dice, el que le enseña. Entonces hay uno que es enseñado y hay otro que enseña. ¿Están captando el punto? Y las dos personas son asociadas con la misma palabra. Es interesante, Pablo deja muy claro a través de dos frases, de dos maneras en este versículo, para quién es esta orden. En primer lugar, de manera explícita, para que no quede ninguna duda, Pablo dice, al que se le enseña la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Aquí es muy claro en el corazón de Pablo que los cristianos deben ser enseñados la palabra de Dios, no las opiniones interesantes del maestro de turno, no las novedades de la temporada, no las modas del momento, no las opiniones del filósofo famoso. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo dijo de la Sagrada Escritura que es inspirada por Dios y útil. Así que ahora les dice a los cristianos, esto de dar y contribuir no es para todas las personas. Primero es para el que es enseñado, ¿qué? Con la palabra. Con la palabra. La segunda forma en que él hace énfasis en este tema es a través del verbo que usó de la palabra que usó para referirse al que es enseñado y
y el que enseña, y es el verbo catejo, de donde viene la palabra castellana catecismo. ¿Han oído esa palabra? Catecismo significa una enseñanza de doctrina. No es cualquier enseñanza, es enseñar doctrina. Como dice la Biblia en otros lugares, es enseñar sana doctrina. Así que otra forma de leer este versículo sería así: al que se le enseña la sana doctrina de la palabra de Dios, ese que está siendo enseñado sana doctrina de la palabra de Dios, ese que comparta toda cosa buena con el que le enseña la doctrina de la palabra de Dios. Así que esos son los dos participantes de este mandato. Los que somos enseñados la sana doctrina de la palabra de Dios, somos los que tenemos el privilegio y la responsabilidad, porque aquí es una orden, de contribuir, y los que se van a beneficiar de esa contribución, según este pasaje, ¿quiénes son? Los que les enseñan. Los que les enseñan. Ahora, entonces, en otras palabras, los maestros que merecen recibir ofrendas son solamente, escribí con mayúsculas aquí, mi apunte, solamente los que enseñan la palabra de Dios y la sana doctrina. Esos. Curiosamente, ese tipo de maestros normalmente no exigen, nunca exigen que se les dé nada. ¿Se han fijado? Sin embargo, los falsos maestros, los legalistas, son avariciosos insaciables. Y Pablo habló muchas veces de eso y advirtió. Fíjense qué ironía. Los que nos enseñan la palabra de Dios y la doctrina verdadera, ellos evitan hablar del dinero para no confundir a las personas. Pero ellos deberían recibir una compensación de parte de los enseñados. Pero los que son unos falsos maestros están detrás del dinero de la gente y usan la religión como pretexto para llenarse los bolsillos, pero nunca se sacian. Miren cómo dijo Pablo de este fenómeno en Tito. No lo busquen, se los leo por cuestión de tiempo. Leo Tito 1, 10 y 11, escuchen. Dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Aquí se refiere a los judaizantes, los mismos que se metieron a la Galacia, de los que ya les he hablado antes. A quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. ¿Se fijan? Un motivador continuo de los falsos maestros: usan cosas religiosas para infiltrarse y pedirle y sacar el dinero a la gente. Otro ejemplo está en 2 de Pedro. Ahora es Pedro el que advierte. En el capítulo 2 dice, en el versículo 3, de los falsos maestros, dice: y en su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Hablándole a Timoteo en la primera carta, Pablo también le advierte, escuchen, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5, le dijo: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, oigan lo que estamos viendo, la sana doctrina. Si alguien no se conforma a las sanas palabras de las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, sino que tiene interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad. Y oigan cómo termina: que suponen que la piedad es un medio de ganancia. No lo he verificado, pero alguien dijo que ya en Guatemala existe un manual de cómo plantar una iglesia y hacer dinero. No tienes trabajo, no tienes oficio, planta una iglesia, ahí está el billete. Pero no se vayan a Guatemala. Hace un poco más de 50 años un hombre descubrió eso y lo explotó. Así que él puso una organización de desarrollo y superación personal y escribió un libro
que el libro se llamó La Dianética y el autor era Ronald Hubbard. Pero él se dio cuenta que en Estados Unidos las iglesias no pagan impuestos, mientras que las compañías sí. Entonces él dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a convertir mi compañía en una religión. Y así nació la cientología, que ahora es la religión muy popular entre muchas estrellas de Hollywood. Y cobran cantidades estratosféricas. Estoy hablando de miles de dólares. Yo he conocido personas que están allí. Los cursos más baratos van como de $2,000 para arriba. Bien, aquí les damos el de que es un cristiano y que es un discípulo gratis. Pero ellos, por darte un curso de unas pocas horas, $2,000 de entrada. Y así, y eso es el principio. No te extrañe que, pues claro, ¿por qué creen que apuntan a Hollywood? Porque son los que tienen más dinero. Vean los edificios que tienen. Es puro negocio, hermanos. Y se preguntarán, ¿y esa religión de qué se trata? De aliens, según ellos. De los tetanes, que son como aliens, pero eso es secreto, porque eso nada más te lo dicen ya que les pagaste como $10,000 en el nivel 3. No le digan a nadie. ¿Ok? Entonces, hermanos, como pueden ver, normalmente los falsos maestros son los que van detrás del dinero. Y las iglesias, descuidadamente, muchas iglesias cooperan con eso, ¿verdad? Esta semana una persona de Colombia me comentó que en su iglesia allá no solo se enseña mala doctrina y herejías, sino que al mismo tiempo el pastor, y la iglesia dijo tiene como unos 800, el pastor se queda con el 40% de todos los diezmos, porque ahí es obligatorio diezmar. Así que el pastor se queda, y él me dijo una matemática, me dijo, mire pastor, me hizo cuentas él. Imagínense que una familia promedio aquí ganara $250 al mes, porque somos pobres en Colombia, dijo, 250. ¿Cuánto es el diezmo de eso? $25, multiplíquelo ahí por sus 400, 800. Dice, aquí, así facilito, nuestro pastor se lleva como $20,000 al mes de puros salario. Le dije yo, invítame. Ni aquí en Estados Unidos eso es. Y él dijo, ¿no es exorbitante esto, pastor? Le dije, claro que sí. Eso está mal, le dije. ¿Ven? No ocupa nunca pastor, ¿verdad? Ya se quiere ir Marcos. Hermanos, ejemplo número 2 de estos abusos. Ciertas iglesias le prometen a la gente que le van a conceder dones, sanidades, milagros, si vienen y hacen un sacrificio en el altar, así le llaman. Y no les voy a decir quiénes son los que andan enseñando eso, que es un secreto entre nosotros. Es a Hechos 8:20. En ese lugar se nos relata una historia de un hombre llamado Simón. Y dice que cuando él vio que los apóstoles oraban por las personas y recibían el Espíritu Santo, dijo Simón, yo también quiero ese poder. Entonces dice en Hechos 8, versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Les dijo, yo quiero ese poder de Dios, yo quiero ese favor de Dios. ¿Cómo lo quieres conseguir? ¿Qué dijo él? Con dinero. Y dice el versículo 20, entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Hermanos, Dios no da milagros por dinero. Si Dios hiciera eso, sería un Dios en el que yo no quisiera creer, porque dejaría fuera a todos los pobres, los que más sufren. Ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. Pedro le dijo, por mí que te pierdas, tú te pudres con tu dinero aquí. ¿Tú crees que Dios vende sus dones, sus regalos por dinero? Y eso es lo que están enseñando iglesias que dicen que son cristianas. Las ofrendas de los creyentes bien enseñados deben ir a quienes los instruyen con la verdad, no para los herejes.
Otro lugar en donde Pablo defendió este principio es en 1 Corintios 9 y quiero que vayan allá. 1 Corintios 9, versículo 11, observen. Vamos a ver una vez más la forma bíblica de sostener a los maestros de la palabra. ¿Saben cuál es la forma bíblica de sostener a los maestros de la palabra? Con las ofrendas de la iglesia. Una vez llegó un testigo de Jehová muy orgulloso a la puerta de mi casa un sábado. Me parece que era un sábado en la mañana. Y quiso enseñarme de la Biblia y yo le dije, yo te escucho si tú me escuchas también a mí. Y aceptó. Entonces después de un rato como que no se la esperaba y no le gustó. Entonces quiso cambiar de tema. Me dijo, tengo una pregunta para ti. Así de pronto, de súbito cambió de tema y me dijo, a la iglesia que tú vas, ¿le pagan al pastor, verdad? Ahí sí le dan dinero al pastor, ¿verdad? Y yo le dije, ¿por qué me preguntas eso? Porque nosotros todo lo hacemos gratis, me dijo. Nosotros todo lo hacemos gratis. Y yo le dije, pues en nuestra iglesia hacemos las cosas bíblicamente. ¿Puedes leer un pasaje para mí? Y lo llevé a este pasaje. 1 Corintios 9, versículo 14, le dije. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Qué entiendes tú con ese pasaje? Le dije. 9, 14. 1 Corintios 9, 14. Según la Biblia, la forma en que se deben mantener los que están dedicados por entero a la proclamación del Evangelio de la palabra de Dios, ¿cuál es? No es haciendo rifas, ni haciendo negocios, ni poniendo ventas de tamales el domingo en la iglesia o de chicharrones con chile, ¿verdad? Porque eso hacen muchas iglesias, ¿no? O poniendo una librería cristiana, o vendiendo libros, o cobrando por entrar a sus conferencias. ¿Saben cuál es la manera? De las contribuciones de la iglesia. Así que yo le dije a Bart, porque así se llama el señor, oye Bart, no sé si se apellidaba Simpson, no lo creo, ¿verdad? Pero le digo, oye Bart, la Biblia dice que el que predique el Evangelio vive del Evangelio. Así que suena muy bonito lo que tú dices, pero nosotros obedecemos la Biblia. Además eres un mentiroso, le dije. Porque no me digas que los supervisores de distrito de los testigos de Jehová no viven de las ofrendas. Y los misioneros que mandan un nuevo campo no viven de las ofrendas. Por los ancianos del salón del reino de aquí no cobran, pero los que están encima de ellos, ¿o qué? ¿No sabes cómo funciona? Y dijo, además dije, ¿no dice el Señor, lo que da tu derecha no lo sepa tu izquierda? ¿Por qué presumes? No, perdón, dijo. Hermanos, cuando tú no conoces la palabra de Dios, la gente puede torcerla para justificar. Pero la palabra de Dios es muy clara. No hay nada de malo en que los maestros verdaderos de la palabra reciban un salario digno, porque ese es el término que la Biblia usa en lugares como ahorita vamos a regresar a 1 Corintios, pero yo les leo en 1 Timoteo capítulo 5, escuchen. 1 Timoteo 5, que este pasaje yo lo prediqué con detenimiento en otra oportunidad. Dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Salario digno de su salario. Entonces, y eso lo dice porque en el 17 dijo, los ancianos, se refiere a los líderes de la iglesia, que gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Ahora, volviendo a 1 Corintios 9, 11 al 14, vamos a ver algunas otras observaciones que merecen atención. En 1 Corintios 9, 11 dice, si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿es demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Es una pregunta que hace él. ¿Y cuál es la respuesta que espera? Pues no, la respuesta es no, no es demasiado. Dice, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material si hemos sembrado lo espiritual? Y la respuesta a esa pregunta es no, no es demasiado. Eso es lo correcto. Versículo 12. Si otros tienen ese derecho sobre ustedes, ¿saben a quién se refiere Pablo cuando dice?
O sea que había los cristianos de Corinto, estaban colectando ofrendas. Y se las estaban dando no a Pablo, ni a los apóstoles, ni a Silas, ni a Timoteo, los compañeros de Pablo. Se lo estaban dando a otros. Entonces dice, si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? ¿Y quiénes nosotros allí? Los que les enseñan la verdad. Nosotros les predicamos el evangelio, les enseñamos la verdad. Yo les escribo estas cartas a ustedes. ¿Y a quién le dan ustedes las ofrendas? A los otros. ¿No tenemos ese derecho nosotros? Ahora seguimos leyendo. Sin embargo, estoy en el 12, no hemos usado este derecho. ¿Cuál derecho? ¿Se fijan en la palabra que usa Pablo? Es un derecho. ¿De qué derecho está hablando, hermanos? Del derecho que tienen los verdaderos predicadores de la palabra de Dios de vivir del evangelio, de vivir de las contribuciones de las iglesias de los santos. Continúa diciendo en el 12, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. ¿Qué significa Pablo aquí con sufrimos todo? No está hablando de todos los sufrimientos del mundo. En el contexto, Pablo se refiere a que él se gastaba su propio dinero. Él trabajaba para pagar su ministerio. Él trabajaba, juntaba dinero o tenía una herencia, no se sabe, pero él usó sus propios bienes personales para el ministerio, lo cual no es normal. No es normal. Y él ya dejó claro ese punto en el versículo 7. Me regreso, miren, aquí, capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 7. Escuchen cómo lo dijo. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? A ver, ¿cuántos quieren ser soldados aquí de los Estados Unidos? A ver, cuádrese. Ok, tráigase su cuenta de banco, ándele. Porque usted va a ser soldado y usted se va a pagar su propio salario. ¿Qué? ¿Cuándo un soldado es soldado a sus propias expensas? Te vas a ir para Ucrania, brother. ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta? Porque te va a costar caro el viaje. ¿Todavía? No, eso no es así. Y Pablo no está hablando del ejército aquí, está dando una ilustración. Pero no ha terminado, estoy en el 7. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién? ¿Alguien de ustedes ha plantado un árbol frutal? No te lo comes. No te comas esa fruta. ¿Por qué? Se enoja el dueño. Pues yo soy el dueño. Yo lo planté. Otro. Estoy en el 7 todavía. ¿Quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? O sea, él no está hablando de la ganadería, hermanos. No está hablando de la agricultura, ni está hablando del ejército. ¿De qué creen que está hablando? Del ministerio. De eso está hablando. Todas esas son ilustraciones que él está usando para aclararle a los corintios sus confusiones. Eso está diciendo él. Ahora regresen al versículo 13. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados, ahora va a ser otra ilustración, ya usó la del soldado, la del campesino, la del ganadero, ahora va a usar la del sacerdote, en el versículo 13. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? ¿De quién está hablando Pablo? De los levitas, del sacerdocio del antiguo pacto. ¿Se acuerdan? Él está diciendo a los que eran judíos de sus lectores, ¿o qué? ¿No saben de qué viven los que trabajan en el templo? De las ofrendas que llevan los del pueblo. Del pueblo trae sus contribuciones y de ahí ellos sacan comida. Traen un animal para sacrificar, se quedan con un pedazo de la carne y comen con su familia. Traen ofrendas de cereales, agarran una parte de eso y con eso alimentan o lo venden y de ahí sacan. O sea, ¿de qué creen que viven? Estoy en el 13 todavía. Y los que regularmente sirven del altar reciben su parte. ¿Cuál altar? El altar de los sacrificios. Sacrificaban un animal, lo llevaban ahí, derramaban la sangre y luego lo asaban. Y de ahí ellos podían cortar una parte y comían. Así funcionaba el sistema. 14. Así también, entonces todo eso son ejemplos, ¿entienden?
así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Hermanos, es obvio que vivir aquí no se refiere a una sola vez. Dale una ofrenda al hermano. Vivir del Evangelio. ¿Qué es vivir? ¿Entienden? Vivir. Así que Dios manda que los que viven predicando el Evangelio participen de las ofrendas de las iglesias que se forman. Claro que hay un balance, ¿verdad? Porque ya dije, hay algunos que se sirven con la cuchara grande, 40% de los... Entonces, ¿qué le dirías tú a uno como ese? ¿Qué le dije? Bueno, yo le dije, mira, lo mejor sería, primero que el pastor no esté contando el dinero. Así se evitan acusaciones en falso. Que hay un comité, que hay un acta, que nunca le cuenten el dinero una sola persona, ¿verdad? Para que no entre en tentación. Que se haya un registro, que sea otra persona de preferencia que haga el depósito. Si no, pero hay un registro. Y que el pastor no se asigne el salario. Que se use sentido común, que se le dé un salario digno, ¿verdad? Alguien me dijo una vez, no, yo quisiera encontrar una iglesia donde me dieran un buen salario, un salario digno. Pues plántala, mi chavo, ponte a predicar el Evangelio. Predique el Evangelio y si Dios respalda y levanta un pueblo, Él va a proveer de ese pueblo. Así es como los cristianos han hecho desde el principio. A veces nos gusta llegar ya que la mesa está servida, ¿verdad? Entonces, hago una aclaración más. Hay personas, hermanos, que se ponen a evangelizar en las horas de trabajo. Hace poquito escuché un caso de esos. Está trabajando y deja el trabajo tirado porque le entra el celo por predicar. Fue a comprar un pedazo de chirroc al Home Depot y se sale del estacionamiento y empieza a predicar. Y el patrón espere y espere. ¿Qué pasó con este? ¿Dónde anda? No, pues anda predicando. ¡Qué cristianazo! ¿Verdad? ¿Por qué no predicas en tu tiempo libre? Porque tu patrón está pagándote por el tiempo. ¿Verdad? Entonces, eso es no tener prudencia, hermanos. Esperan el reconocimiento de otros. No, yo soy bien evangelista, yo no me avergüenzo del evangelio. Pero mi patrón la trae contra mí, dice que es cristiano. No, eso es imprudencia lo que estás haciendo. ¿Cómo te vamos a dar reconocimiento? ¿Verdad? Así que no vamos a usar un pasaje como este para justificar o malinterpretar. A ese tipo de personas que se la dan de evangelistas, pero que no son fieles en su trabajo, el Señor les dice, sé fiel en lo poco. El que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Primero, sé un buen trabajador y predica en tu hora de lonche. Predica ya que salgas o antes, en tu tiempo libre. Todos los que aspiran a vivir del evangelio, hermanos, primero tienen que ganarse la credibilidad delante de los que les rodean en su casa, en su trabajo y en su iglesia. Que se ganen el respaldo de su iglesia local, especialmente, ¿saben de quién? De sus líderes. ¿Por qué? Porque le dicen, yo quiero irme de misionero, pastor, y que me apoye la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Empieza lavando los baños. No, yo quiero ser misionero, ¿qué pasó? ¿Y quién crees que los va a lavar allá, cuando vayas para allá? Mira, ve y háblale de Cristo al vecino. Háblale de Cristo al vecino. Tú quieres hablarle al vecino del otro lado del mundo, allá en Tumbuctú, en chino, y no eres bueno para hacerlo en español aquí, el idioma que ya sabes. Y tú quieres, no, empieza a ser fiel en lo poco. Para empezar, ve y ponte de acuerdo allá con Marcos, porque ya vi que estás disgustado. ¿Qué crees que ya no va a haber personas difíciles? ¿De temperamento difícil? Aquí hay que ser fiel en lo poco para ser puesto sobre mucho. Entonces, cuando te ganas la reputación, cuando la gente empieza a decir, no, el hermano Gonzalo, no, el hermano José Luis, ese hermano es un hermano predecible, es un hermano confiable. Ya se sabe más o menos. Aunque lo provoquen, ya se sabe. Aunque lo insulten, ya se sabe. Aunque se enferme, ya se sabe. Aunque pierde el trabajo, ya se nota que él
es una persona confiable. Entonces dicen, ocupamos un líder aquí. No, mis respetos para ese hermano, mis respetos para esa familia. ¿Entienden lo que decimos? Y cuando alguien se gana el respeto de una iglesia y decimos, oye, pues, y él cada día dedica más tiempo, vamos ayudándole. Vamos ayudándole. Hay fondos en la iglesia, vamos ayudándole. Finalmente, la manera de cumplir la orden. La orden. Dice, volviendo a Gálatas 6:6, ya para acercarnos al final, al que se le enseña la palabra que comparta toda cosa buena. ¿No pudo haber dicho Pablo, comparta dinero? ¿Dijo dinero? Dijo toda cosa buena. La gente no siempre puede compartir dinero, hermanos. Venía a la iglesia, yo era soltero, estoy hablando hace más de 20 años de esto. Un hermano, se llamaba el hermano Ángel, ya está con el Señor. Siendo joven tuvo un accidente, era analfabeta, no sabía leer y escribir, y para acabar, lo único que sabía hacer era peón de albañil, y tuvo un accidente y se quiebra el brazo y le queda dañado para el resto de su vida. Nunca se casó, le tocó cuidar a su mamá hasta que ella murió, en la indigencia literalmente. Él vivía de recoger latas en la calle. Olía feo. Todos los hermanos se quejaban en la iglesia porque nunca se bañaba. Ellos le regalaban ropa, pero él decía, no me la pongo porque si no ya la gente no me da las tortillas duras y todo eso. Yo creo que era excusa, ¿verdad? Pero sea como sea, lo fui a visitar. Una de esas veces lo fui a visitar. Le habían prestado un cuarto que no había sido terminado allá en una colonia de esas nuevas, lejísimos, donde pura tierra. Y lo fui a visitar. ¿Qué podía dar el hermano Ángel si no tenía nada? Al contrario, todos estábamos tratando siempre de darle algo. Pues ese día fue como un martes en la mañana, le dije, lo voy a visitar, hermano. No, pues él se alegró. Yo ya era el copastor de la iglesia. Llegué. Él literalmente era como un indigente. Él era un indigente nomás porque le habían prestado esa casa para dormir allí en la noche. Se emocionó tanto de que lo fue a visitar que dijo, no se puede ir de aquí sin comer conmigo, pastor. No se moleste, yo ya con mi hermano. No. Entonces sacó su lata de chiles jalapeños recortada que usaba de sartén. La puso encima de las piedras, abajo de las basuras que usaba para calentar. Y hizo los huevos fritos para desayunar. ¿Qué hubieras hecho tú? Dinero no tenía, pero eso era lo único bueno que él tenía para dar. Sobreviví, hermanos. ¿Me los comí? ¿Cómo no me lo iba a comer si mi hermano me estaba dando lo que tenía? Si yo hubiera exigido que me diera el diezmo, ¿les parece eso justo? Pablo entiende. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando yo estudiaba en el seminario, también trabajaba en una iglesia. Estaba soltero todavía. Yo le digo, tengo 25 años de casado. Estoy hablando de hace más de 27 años de esto, como 26 años de esto. Yo discipulaba a un joven de esa iglesia. Su familia era adinerada, era una familia de recursos. Así que yo empecé a discipular a este joven y la familia estaba tan agradecida de que yo estaba discipulando a este joven que por mucho tiempo había estado desinteresado de las cosas de Dios, que en una de esas visitas la mamá del muchacho me dijo, oye Luis, ella ya sabía que yo siempre andaba pasando hambres porque era de esas temporadas, yo era estudiante y trabajaba y apenas vivía así al día. Entonces me dice, mira, tenemos esta caja de cereales, ¿te gusta el cereal? Y era de esos cereales de lujo, de esos que tú nunca compras porque están muy caros, tú puro cornflakes, ¿no? Cornflakes de oferta. Entonces saca ese cereal que se veía de esos cereales que hasta traen relleno y quién sabe qué. Dije, ¡ay, qué rico!, ¿no? Dijo, ¿no gusta? Te lo doy. Nosotros ya casi no comemos cereal. No, démelo, le dije, démelo, hermana. Me lo llevé yo bien contento, ya me fui, me lo eché en la mochila, ya acabé ahí el estudio bíblico de esa vez. Me fui para mi dormitorio, ya yo dormía viviendo el seminario en ese tiempo, estaba estudiando. Llegué ya, en la noche dije, ahora sí me voy a echar mi cerealito el sábado en la noche. Y cuando lo abro, ya estaba abierto. Dije, no le hace, ¿qué tiene? Y veo caducado como por 3 meses, hermanos. Yo dije, ya sé por qué me lo dieron.
Hermanos, cosa buena, exactamente, cosa buena. No siempre tenemos que dar dinero. Algunos no tienen dinero, ¿qué van a dar? Pero pueden dar servicio. Algunos de ustedes me han cortado el pasto en mi casa para que yo pueda seguir estudiando. Algunos de ustedes me han arreglado las tuberías de mi casa para que yo pueda seguir visitando. Algunos nos ayudan con servicio, otros nos ayudan con cosas, otros con ofrendas. Todo eso es bueno. Y nosotros, los siervos del Señor, tenemos que apreciar y agradecer lo que el Señor tenga para nosotros. El que tiene cabras, la cabra no le da dinero, ¿verdad? Le da leche, dice. No participa de la leche o no participa del fruto, ¿verdad? Cada quien tiene algo bueno para dar. Algunos pueden dar una cosa u otra. Y eso es bueno para el Señor. Pero también la contraparte, aguas con el cereal caducado, ¿eh? Porque a veces podemos decir, no, yo puedo dar esto que no me cuesta nada. Y se lo doy. Tampoco es así. Recuerden el Señor cómo le reprocha al pueblo de Israel en Malaquías capítulo 1. Le dice, mira las ofrendas que me traes. Al ciego, al animal cojo, al despernancado. Llévaselo a tu gobernante, a tu príncipe, a ver si te lo recibe. ¿Por qué me traes lo que te sobra? Hermano, Dios sabe la intención del corazón cuando damos. Tú puedes dar mucho y todavía eso es sobra para ti. O tú puedes dar de corazón algo bueno. Solo Dios sabe eso. Nosotros no sabemos. Lo sabes tú y lo sabe Él. Entonces, un buen maestro del Señor ministra la palabra de forma incondicional y un buen discípulo del Señor ministra cualquier cosa buena con el que le enseña. Cada contexto determinará si las ofrendas serán en dinero, en especie o en servicio o una combinación de ellas. Los pastores deberíamos tener un ahorro especial designado, y esto es para los pastores por si alguien ve esto. Los pastores deberíamos tener un ahorro especial designado para poder ministrar la palabra en caso de emergencia, es decir, aceptar llevar la palabra a un lugar al que Dios manda sin dar excusas por causa de dinero. Pablo dijo, yo voy, la iglesia debería darme ofrendas, pero si no me dan, yo voy de todos modos, me gasto lo mío. Estoy dispuesto a sufrir, gastándome lo mío y gastándome a mí mismo por llevar el evangelio. Todo un buen pastor debería estar dispuesto a hacer eso. Los pastores que dicen, hermano, ¿puede venir a predicar? Dice, ¿y de a cuánto es la ofrenda? No lo vuelvan a invitar. Y a veces, de vez en cuando, les confieso, hermanos, Dios permite que nos inviten a lugares y no nos dan ofrenda. Y te gastas el gas, como está tan barato. Te gastas la gasolina y el tiempo, vas hasta allá y no te dan ofrenda. Y ahí a Dios nos pone a prueba a los pastores. Dices, a ver, ¿te vas a quejar? Y otra vez al revés. Otra vez al revés. Así que yo invito a los pastores. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive? ¿Saben que Nínive no estaba cerca? Dice, Jonás, ve a Nínive a predicarles allá. Ahí te va el cheque para el gas. ¿Eso le dijo? Por algo se enojó Jonás también, ¿verdad? Pues tú me mandas, pero no me das para el pasaje. Y no fue entonces, porque no le dio para el pasaje, ¿verdad? Pero yo te mando el vehículo, se llama Ballena, súbete, ¿verdad? Dios no ocupa dinero, pero si no obedeces, Él encontrará la manera. Debemos estar dispuestos a llevar la palabra. Normalmente la iglesia va a ser el medio que Dios va a usar, pero a veces nos va a tocar poner nuestro propio dinero, hermanos. Y lo haremos. Lo haremos. Y a veces, no solo a nivel personal, pero como iglesia, hermanos. Los misioneros que están allá me dicen, pastor, ¿cuándo nos vas a visitar a nosotros? Vas con los de Honduras, vas con los de México, vas para allá y para acá. Y a nosotros, nomás porque estamos acá en Papúa Nueva Guinea, no vienes. Nos va a costar como iglesia para que uno de nosotros alguna vez vaya para allá. Un buen pastor pide lo menos posible y una buena iglesia da lo más posible a su pastor. Esa es una buena iglesia, es una buena mancuerna. Dios, el Padre, nos dio lo mejor. Nuestro Señor Jesucristo, su propio Hijo, para salvarnos. El Señor Jesucristo nos dio lo mejor.
nos dio su Espíritu Santo para sellarnos, para guiarnos a toda verdad. Por eso también la espiritualidad se muestra en generosidad. Y si tú todavía no eres salvo, Dios te ama, pero también demanda que nos arrepintamos del pecado, que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo, la más grande ofrenda de amor que fue dada, para que a través de eso podamos tener una nueva vida.